Gracias, ya podemos continuar. Para la adopción de una medida cautelar como la de precada, se entrelazan y conjugan múltiples variables, pues no solo se trata de la exegética lectura de los preceptos que perfilan los taxativos requisitos para que se configure una de las 4 finalidades constitucionalmente aceptadas, sino que además se encomienda al juez, previa argumentación de las partes, resolver la tensión existente entre los intereses estatales y los derechos que le asisten al imputado, mediante un juicio de ponderación, balanceo o armonización concreta, de cuyo resultado se determina la procedencia o no de la detención preventiva, lo cual a la par debe estar antecedido de la verificación de un análisis lógico y razonable de las evidencias que indique la probable autoría o participación en un delito sin que el mismo entrañe la afectación de la presunción de inocencia como una de las garantías integrantes del proceso en debida forma. Trascendiendo la discusión acerca del concepto de verdad en el proceso, si es histórica o discursiva, una de las loables finalidades de la actuación penal es la aproximación racional a la verdad, la que se procura develar durante el juicio como eje axial en los procesos de esta índole, tras la confrontación y la inmediación que le son inherentes. Los actos de investigación, como los que normalmente se ventilan en las audiencias preliminares, son actos preparatorios de juicio con vocación de convertirse en pruebas una vez surtido el debate pertinente ante el juez de conocimiento. Así que en salvaguarda de la presunción de inocencia, el artículo 308 está redactado en términos de probabilidad, siendo así la inferencia una deducción hipotética soportada en elementos materiales probatorios lícita y legalmente obtenidos, en evidencias físicas recaudadas de esa misma forma y en información, indicativos, en primer lugar, de la comisión de una conducta que se adecue a alguna de las estructuras normativas previstas en la parte especial de la Ley 599 de 2000, definidas tradicionalmente como tipos penales, y en segundo lugar, su atribución en alguna de las modalidades de autoría o participación a alguien. La Sala Casacional Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló en pretérita ocasión que mientras el juicio de imputación le está asignado al fiscal sin posibilidades de control material por parte de los jueces, la determinación de la inferencia razonable sobre la autoría o participación del imputado frente al que se solicita la medida cautelar le corresponde al juez. A diferencia de la imputación, la solicitud de medida de aseguramiento implica la obligación de presentar y explicar las evidencias que sirven de soporte a la inferencia razonable de autoría o participación, sin perjuicio de lo atinente a los fines de la medida cautelar. Así se sostuvo con ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar, con radicado SP 2042-2019-51007 en decisión de 5 de junio de 2019. En el escenario del sistema penal acusatorio, dado su carácter adversarial, no solo basta afirmar que una persona es partícipe de una conducta punible para que pueda hablarse de una inferencia razonable de participación. Por el contrario, como teoría del caso, la inferencia razonable de participación implica la presencia de elementos materiales que revelen, que muestren, que indiquen o que den a conocer y mediante los cuales se pueda deducir la adecuación de la conducta a una de las estructuras normativas de las modalidades de participación de que trate el caso asunto de imputación. En efecto, a través o a partir del acto legislativo 03 de 2002, se introdujo en nuestro país un modelo procesal de partes, en el que el juez actúa como un tercero que modera y dirige la controversia entre los adversarios y por regla general no imprime oficiosidad al trámite, ya que de acuerdo al artículo 250 de la Carta Política, en ejercicio de sus funciones, la Fiscalía General de la Nación deberá solicitar al juez que ejerza el control de garantías las medidas necesarias que aseguren la protección de la comunidad y en especial de las víctimas, estando estas también legitimadas para solicitar la imposición de dichas cautelas. Entonces se resquebrajaría el principio de igualdad o se generaría un desbalance o desventaja para el imputado si el Ministerio Público, la defensa o el juez se abrogaran la tarea de acreditar el carácter razonable de la inferencia, es decir,
lo que la Fiscalía como titular de la acción penal debió hacer y no lo hizo. Veamos por qué. En punto al presupuesto que aquí se echa de menos, el solicitante dijo textualmente lo siguiente. Se tiene, su señoría, en primera instancia, la plena identificación de la señora aquí capturada, para quien se solicita esta medida, identificada con la cédula 102-656-6979, de nombre Sandra Caterin Sosa Madrid, nacida el 20 de marzo de 1985 en Mancebo, Antioquia, 1,55 de estatura, lugar de expedición de su cédula Bogotá, el 7 de mayo del año 2009. A continuación, su señoría se hace por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo sucesivo con el delito de lesiones personales. Se tiene presente, su señoría, los hechos jurídicamente relevantes que fuesen comunicados en la audiencia anterior a la aquí procesada, donde el 21 de enero de 2023, siendo aproximadamente las 5:12 de la mañana, en la carrera 15 bis número 1954 en el parqueadero del Hotel Delfín de la ciudad de Bogotá, Sandra Caterin Sosa Madrid vierte un gas pimienta sobre el rostro del señor Brenner Eduardo Rodríguez Pastrana. Acto seguido, por su mandato y en compañía del señor Diego Fernando Núñez Mallorca, arremeten sobre la humanidad del señor Brian Eduardo Rodríguez Pastrana y la señora Magda Yamile Jerez. De su parte, la señora Sandra Caterin Sosa Madrid utiliza un elemento corto punzante tipo cuchillo, con el cual propina una serie de puñaladas en el cuerpo del señor Brenner Eduardo Rodríguez Pastrana, situación que le ocasiona la muerte y se generan lesiones sobre la humanidad de la señora Magda Yamile Jerez, dictaminadas con 20 días de incapacidad. Se tiene, su señoría, de presente lo contentivo en el artículo 308 del Código o Estatuto Procedimental Penal en cuanto a la urgencia y la necesidad de la medida de detención, en este caso privativa de la libertad. Por ende, su señoría, desarrollaré mi sustentación conforme lo establece el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal. Cierro comillas. Como vemos, reprodujo las circunstancias temporomodales. Repitió los hechos jurídicamente relevantes. Relato que, si bien es adecuado en sede de imputación, no lo es en tratándose de la restricción de derechos fundamentales, por lo que le era exigible no dar lectura integral a los elementos materiales probatorios o a la información legalmente acopiada, pero mínimamente hacer alusión a aquellos a partir de los cuales se puede extraer el eventual compromiso penal de Sandra Caterin Sosa Madrid respecto a los hechos presuntamente acaecidos el 21 de enero de 2023. No se hizo mención a la inspección técnica cadáver, a diligencia necropsia, no se refirió a la luz de la evidencia cuál fue la causa de la muerte de Brenner Eduardo Rodríguez Pastrana, no se explicó a través de qué elemento o qué elementos se deducía fundadamente que la precitada pueda ser coautora de las conductas investigadas. No se desarrollaron los elementos constitutivos de la coautoría. No se explicó de qué manera se colige que haya tenido intervención en el delito contra la integridad física del que fue víctima Magda Yamile Jerez. Tampoco se indicó de quién proviene el señalamiento. No se dijo, como en su momento lo hicieran el Ministerio Público o la Defensa, que se contara con reconocimientos fotográficos o videográficos o con la propia versión de Sosa Madrid. No se indicó que el resultado que sanciona el legislador haya sido a ella atribuido por un determinado entrevistado, por un informe investigador, o que tuviese ese anclaje a la luz de lo dispuesto en el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal. Nada se dijo, nada. Entonces, ¿dónde están los motivos fundados? ¿Dónde está la causa probable? ¿Cómo explicar que la sindicación que se hiciera en la imputación no es antojadiza ni caprichosa, cuando no se hace alusión a ningún elemento que valide como lógico el juicio inferencial? Lo aseverado no se soporta en ningún elemento material probatorio, ni remite lo aseverado a un medio de convicción específico. No ofrece explicación alguna y esta tampoco se revela cierta por sí misma. No cuenta con argumentos o elementos que la respalden, desconociendo de esta manera el principio lógico de razón suficiente, según el cual ningún hecho o enunciación puede existir o ser verdadero sin que haya una causa que lo escude, ya que, como lo dijo también la Sala Casacional Penal de la Corte Suprema de Justicia, comillas, no es posible aceptar nada como artículo de fe, sino que es necesario
demostrarlo y fundamentarlo todo. Sentencia de 17 de febrero de 2021, radicado SP 371-2021-52150, con ponencia del doctor Diego Eugenio Corredor Beltrán. Entonces se pregunta esta funcionaria cómo efectuar un control jurisdiccional del mérito sustantivo de la investigación cuando tan siquiera a ella se alude. Debió la parte interesada, a través de elementos materiales probatorios o información legalmente obtenida, delimitar los contornos de los delitos previamente imputados y, sin embargo, no lo hizo, creyendo erróneamente que con el traslado del expediente suplía dicha carga. Práctica que, dicho sea de paso, desconoce la teleología del sistema de enjuiciamiento criminal, pues al ser este oral, adversarial y rogado, no basta con dar por sentado algo que es imprescindible para la configuración típica del ilícito. Contrario sensu, le corresponde exponer y acreditar, tal como lo establecen las disposiciones del Código Adjetivo, dentro de un análisis sistemático de los artículos 288, 306 y 308, aquellos elementos normativos del artículo 103 o del artículo 111, sin que aún en este escenario embrionario del proceso se pueda obviar el principio de necesidad de la prueba de innegable estirpe constitucional, aunque pruebas, verdad sea dicha, no existan en el contexto preliminar, sino evidencias con vocación de convertirse en tales una vez presentadas y debatidas ante el juez de conocimiento. Es así como, en virtud del conocido brocardo onus probandi incumbit actori, quien pretende el efecto jurídico de una norma debe acreditar el supuesto fáctico en ella previsto. Y sin embargo, la Fiscalía no verbalizó, así fuese de manera sucinta o enunciativa, esos actos de investigación. Es tan clara la exclusividad del fiscal en esta materia que no puede el juez suplir la falta de motivación de la solicitud ni entrar a hacer la valoración que aquí se echa de menos, pues lo que debe establecer es si el análisis que efectuó es razonable y si encuentra apoyo o anclaje en esos actos de investigación que en el sistema penal acusatorio no son adelantados por el juez. Entonces, planteó su hipótesis delictiva, sí, pero no la soportó argumentativamente. Y aun cuando el fracaso del juicio de probabilidad sería suficiente para desestimar la solicitud, adviértase que aun cuando la conducta descrita en el artículo 103, que es a la única de la que me voy a referir, puede ser grave por su carácter irreversible o por la actitud presuntamente intolerante e injustificada que mencionó el señor fiscal, también que su modalidad sea dolosa, que la pena sea particularmente alta y que por tal circunstancia se cumpla con el presupuesto del carácter objetivo, el numeral segundo del artículo 313 del Código de Procedimiento Penal para la procedencia de una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Lo cierto es que no discriminó, como era su deber, la diferencia existente entre el delito de homicidio y el de lesiones personales, que no abastecen dicho presupuesto del artículo 313 del Código de Procedimiento Penal. Se mencionaron, sí, dos criterios de peligrosidad, pero en el que atañe o el que respecta al numeral quinto, también se encuentra huérfano de fundamentación. No remite a un elemento material probatorio, una información legalmente recopilada que dé cuenta que fue con un arma cortopunzante como se causaron las lesiones aloe imperfecto. De manera un tanto irresponsable, se habla de la proclividad de una persona a cometer delitos, pero no se traen a colación antecedentes o anotaciones, desconociendo así la presunción de inocencia y que el derecho penal es de acto y no de autor. En cuanto a las medidas correccionales, baste recordar que en la sentencia C-567-2019, nuestro máximo tribunal constitucional señaló que para imponer una detención preventiva es necesario que la persona haya cometido conductas constitutivas de delito o contravención, o por lo menos en la redacción original de la norma. Una lectura preliminar, dice la Corte Constitucional,
permitiría sostener que en esta medida procedería por conductas realizadas en el marco del derecho penal y del derecho de policía, pues el término contravención ha tenido un uso frecuente dentro de las ramas del derecho colombiano. Sin embargo, dice la mencionada sentencia, si se realiza una interpretación a partir de la voluntad del legislador, así como una interpretación sistemática de la norma, puede concluirse que la medida de aseguramiento solo procede respecto de conductas de tipo penal. Señala que el Congreso de la República, durante el trámite de la Ley 1826 de 2017, manifestó que el ámbito de aplicación se circunscribe únicamente a la Ley 599 de 2000 y que la diferencia entre un delito y una contravención radica en el grado de ataque o lesión que sufre el bien jurídico. De tal forma que será contravención toda aquella conducta que presenta una reducida lesión al bien jurídico. Nótese que el carácter fragmentario y de última ratio del derecho penal implica que el ejercicio punitivo máximo del Estado se reserva para las conductas más lesivas. Asimismo, el derecho penal en el Estado social de derecho se basa en la antijuridicidad material, la cual revisa el grado de afectación que padece el bien jurídico tutelado. Y concluye, si se revisa la ley 1801-2016, puede establecerse que las relaciones de policía y convivencia ya no se rigen por el término contravención, sino por la expresión comportamiento contrario a la convivencia, que es objeto de medidas correctivas por parte de la autoridad de policía. Aquel se entiende como las conductas que afectan los derechos de otro en las relaciones de convivencia, es decir, que se realicen en los espacios definidos por la ley. Asimismo, los comportamientos contrarios a la convivencia implican una relación excluyente con las conductas de naturaleza penal, según el artículo 25 del parágrafo segundo de la ley 1801-2016. Entonces, recapitulando, resulta impertinente hacer mención a esas medidas correctivas. Sobre el riesgo de no comparecencia. Previo a determinar si concurre o no la citada finalidad, esta funcionaria quiere y debe dejar en claro que las disposiciones que autorizan preventivamente la restricción de la libertad solo pueden ser analizadas restrictivamente al tenor del artículo 295. Por ende, no son un lecho de procusto que se amplía o encoge a medida de las necesidades del interesado. Están taxativamente contempladas en la Ley 906 de 2004 y no se dejan al azar, al arbitrio, al capricho o a la libérrima discrecionalidad del intérprete, porque sin la configuración de alguno de los numerales del artículo 312, el riesgo de fuga o de no comparecencia no se da, así se hagan ingentes esfuerzos discursivos. El precepto normativo no puede escindirse o fraccionarse o analizarse de forma insular prescindiendo del otro supuesto de hecho. Es una proposición jurídica completa que utiliza una expresión copulativa y no disyuntiva, por lo que no admite la intelección que le da el señor fiscal. Porque verificamos que hay un formato de arraigo que se allegó o que se aportó para efectos de legalización de captura, donde se consigna una dirección, el nombre y ubicación de la familia de Sandra Caterín, la actividad a la que se dedica y el hecho que no tenga bienes o que no sea una terrateniente, pues no implica que no tenga un arraigo, porque esa condición o esa característica la tienen la inmensa mayoría de los colombianos. Y bajo esa perspectiva o pues desde esa interpretación o esa hermenéutica, la inmensa mayoría de los colombianos se harían acreedores a medidas de aseguramiento. Y sería tanto como criminalizar la pobreza. La profesión que ejerce la hoy imputada o la actividad de la cual deriva su sustento, antes de ser materia de reproche o de perverso etiquetamiento, es también protegida constitucional y legalmente. No está aún prohibida y es tan respetable como cualquier otra. Entonces, carece de fundamento la causal aducida, porque impertinente, irrespetuoso, discriminatorio y denigrante es aludir a su personalidad, haciéndola gravitar exclusivamente en dicho aspecto. Una cosa es que la Fiscalía no haya verificado los datos por ella aportados en el formato de arraigo,
que no se hayan adelantado búsquedas selectivas para establecer su paradero solicitando directamente la orden de captura, o que pretendiera que como un árbol debiera residir en el mismo lugar que lo hacía cuando expidió su documento de identidad. Y una muy diferente es que no tenga arraigo. Como también se concluye, no está dada la causal segunda del artículo 312 que la Fiscalía hizo consistir en la presunta huida de la procesada, ya que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia también ha aclarado que este tipo de comportamientos no pueden servir para edificar per se la responsabilidad penal, y añade esta funcionaria tampoco en cuanto al riesgo de no comparecencia, pues la fuga y la contumacia para comparecer el proceso nada prueba por sí misma, dada la equivocidad de su significado. Las consecuencias morales o éticas que se derivan del adagio quien nada debe, nada teme, no pueden ser extendidas al campo penal para imponerle al procesado una especie de deber de comparecencia cuya transgresión permita la edificación de un indicio, sea de compromiso penal o en punto a la hipotética evasión. Someterse a la autoridad del Estado para explicar una supuesta conducta punible que se le atribuye puede ser una virtud ciudadana, pero huir o esconderse para evitar la restricción de la libertad, justificada o no, en ningún caso puede constituir un comportamiento que revele el eventual compromiso que alguien tenga respecto a las decisiones judiciales, pues tanto puede ser inocente el que evita presentarse como culpable el que se entrega. Y así lo sostuvo ese tribunal en decisión de 26 de octubre de 2011 dentro del radicado 36692. Y considera esta funcionaria bastante reprochable a la luz de la lealtad procesal que se haya ocultado a la judicatura, tal como lo mencionó el señor defensor, que la hoy imputada haya acudido a rendir su versión de lo acontecido. Entonces, tampoco se dan esas razones de utilidad procesal para la privación de la libertad. Ahora bien, para conjurar o contrarrestar el peligro para la comunidad, exclusivamente por el número de delitos imputados o el peligro para la víctima, que también se arguyó en esta audiencia, será necesaria la privación de la libertad de Sandra Caterín. Para dar alcance a esa pregunta, es oportuno hacer énfasis que la ley procesal penal colombiana consagra un régimen de limitación de derechos basado en la gradualidad y la proporcionalidad. Y por ende, las medidas de aseguramiento solo pueden ser impuestas cuando se adviertan indispensables y no reemplazables por otras menos gravosas o aflictivas. Ha dicho la Corte Constitucional que en esta materia debe procederse bajo un estricto criterio de necesidad probada, y en caso de no concurrir ese requisito, el juez solo estaría habilitado para decretar medidas no privativas de la libertad. Esa carga no fue satisfecha por la parte solicitante. No es un mero esfuerzo retórico o discursivo, ni un mecánico checklist, sino una verdadera carga procesal que en el caso concreto se ofrece ausente. En consecuencia, al no haberse motivado adecuadamente la solicitud en punto, principalmente de la inferencia razonable de autoría o participación, no queda alternativa distinta o diferente que restablecer el derecho a la libertad individual de la señora Sandra Caterín Sosa Madrid y abstenerse de imponer medida de aseguramiento alguna en su contra. Esta decisión se notifica en estrados y contra ella proceden los recursos de ley por la Fiscalía. Sin ningún tipo de recursos, señoría. Por el Ministerio Público. Sin recursos, su señoría. Por la Defensa. Conforme con su decisión, su señoría. Muchas gracias. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, dejamos constancia que ellas han respetado y mantenido incólumes los derechos y garantías de cada uno de los intervinientes y la damos por concluida siendo las 8:35 de la noche. Se librará la respectiva boleta de libertad. Feliz noche para todos. Muchas gracias.